Al libro de Génesis, vamos a ir al principio del canon bíblico. Génesis, en el capítulo 4 vamos a leer en esta bella hora que Dios nos permite estar en su casa de oración, cantando, alabando, adorando y glorificando su nombre. La palabra de Dios nos dice, Génesis capítulo 4, el verso 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Amén. Oremos en esta hora. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta linda tarde que tú nos permites estar en tu casa de oración. Hemos cantado, adorado tu nombre. Gracias, Señor, te doy por cada hermano que está presente en esta hora. Gracias, Señor, por el esfuerzo, el ánimo, el buen deseo, Señor, de estar en tu casa de oración. Ayúdanos cada día a nunca perder, Señor, ese buen ánimo, Señor, para seguir siempre adelante en tu obra. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Tenga la bondad de sentarse, hermanos, en esta oportunidad. Guarda de mi hermano es el tema. Amén. La Biblia nos dice, hermanos, en el texto que hemos leído, nos habla acerca de una familia. Todos sabemos la historia de Adán y Eva, Caín y Abel. Y nos damos cuenta, hermanos, que peculiarmente la Biblia nos enseña que uno de los problemas familiares que se manejó al principio no fueron problemas internos, no fueron problemas como en el caso de Jacob, que él amaba más a un hijo que a otro. En este caso, hermanos, la Biblia nos dice que el problema que tenían entre hermanos eran problemas religiosos. La Biblia nos dice claramente que Caín y Abel, ellos presentaron, hermanos, una ofrenda a Dios. La Biblia dice que Caín, dice la palabra de Dios, dice la Biblia de esta manera, que Caín presentó, hermanos, de lo que era, y lo vamos a ver desde el verso 2, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y cada uno de ellos, hermanos, presenta una ofrenda a Dios. No era, hermanos, la diferencia de ofrendas. No era, y lo primero que vimos esta noche es de que los primeros problemas de una familia en el principio no fue, hermanos, por falta de amor del uno con el otro o preferencias de padres, sino problemas religiosos. Y vemos acá que la Biblia dice que ambos, estos hermanos, presentaron una ofrenda a Dios. Caín, dice la Biblia, que presentó ofrenda del fruto de la tierra. Mas Abel presentó ofrenda, hermanos, de las ovejas que tenía como pastor. Y dice la Biblia que Dios observó ambas ofrendas, pero dice la palabra de Dios bien claramente que una de ellas no fue aceptada por Dios. Dice la Biblia que la ofrenda de Caín, dice la Biblia, no fue acepta para Dios. Y en ese momento, hermano, nos damos cuenta que hubo lo que es en el corazón de Caín un daño colateral. Había un daño en el corazón de Caín a tal grado que la Biblia dice que yendo por el camino, por el campo, Caín levanta manos en contra de su hermano Abel y lo termina matando. ¿Cuál fue el problema? Simplemente asuntos religiosos. Y hermanos, en la Biblia nos da a conocer que Dios le pregunta a Caín, y la pregunta que le hizo fue: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y la Biblia nos dice que la respuesta de Caín fue: ¿al caso yo soy guarda de mi hermano? Es como que hoy dijéramos: bueno, Abel sabe dónde está, yo no soy niñera de nadie, él sabe lo que hace. Caín sí sabía, pero él quería ocultar en aquel momento lo malo que él había hecho en contra de su propio hermano. Quiero decir, hermanos, al principio de la iglesia, es decir, de la iglesia primitiva, encontramos varios factores de los cuales la iglesia fue criticada.
Y en el ámbito, hermanos, extrabíblico, es decir, en la historia bíblica, hermanos, encontramos que la iglesia fue criticada por dos ámbitos. Una de ellas es que criticaban a la iglesia porque decían que la iglesia cometían pecado de incesto. ¿Y qué es el pecado de incesto? La relación íntima entre familiares. Y también condenaban a la iglesia porque decían que eran caníbales, es decir, que comían cuerpos humanos. ¿Y por qué decían eso de la iglesia? Primeramente, hermanos, porque en una comunidad cristiana, ¿cómo nos llamamos nosotros? Nos llamamos hermanos. Y a las mujeres les decimos hermanas. Y en el pensamiento de aquellos era, bueno, y si son hermanos, ¿por qué se casan entre hermanos? Si son hermanos, ¿por qué tienen hijos entre hermanos? Esta iglesia o esta comunidad está en pecado porque cometen incesto. Lo que ellos no comprendían, hermanos, en la mente limitada de aquellas personas, es que nosotros somos hermanos no por el área sanguínea, sino que la Biblia dice que tenemos un Padre que es nuestro Señor Jesucristo. Y si somos hijos de Él, usted y yo somos hermanos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Somos hermanos y somos una familia en el Señor. Pero note bien, hermano, también había otra cosa que a la iglesia la tenían de menos. Y era de que eran caníbales. ¿Por qué? Porque ellos cada vez que podían reunirse, hacían la Santa Cena. ¿Y qué decían? El pan es el cuerpo de Cristo. Y el vino es la sangre del Cordero de Cristo. Entonces la gente decía, estos son caníbales, óiganlos. Están diciendo que están matando y comiendo el cuerpo de un tal Cristo. Y están bebiendo la sangre de Él. Estos son caníbales. Lo que ellos no comprendían, hermanos, que todo era una tipología, todo era una comparación del pan y el vino, la carne y la sangre. Pero bien, hermanos, lo que estamos viendo es de que en aquellos tiempos había una comunidad de fe. Y eso es lo que nosotros somos hoy en día, una comunidad de fe, una comunidad cristiana. Somos una familia en Cristo Jesús. Y está aquí el tema, guarda de mi hermano. Hermano, ¿será que nosotros somos guardianes los unos de los otros? Y la pregunta sería, hermano, ¿cómo yo poder ser un guardián de mi hermano? Porque yo creo, hermano, de que lo más común sería que si nosotros vemos un mal que viene para alguien, lo menos que podemos hacer es advertirle. Y eso nos hace buenos hermanos. Dice la Biblia, oiga bien, Proverbios 17:17. Es una cita bastante conocida, pero dice la palabra de Dios. Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, dice la Biblia. Es decir, hermanos, que usted y yo como hermanos en Cristo debemos de cuidarnos los unos a los otros. Pero ¿qué significa cuidarnos? Significa, hermanos, de que definitivamente si vemos un mal que viene para alguien, vamos a advertirle, vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar. Pero, hermano, ser buenos hermanos no significa como en algunos casos sucede en la familia. Estamos viendo que, bueno, hay dos hermanos, dos hermanas o uno y uno, y el otro se cubre, o el otro cubre lo malo que el otro hace. No se trata de eso. De repente, hermano, aquel comete algo y viene el mayor y le dice, mira, no le voy a decir a mi papá, pero esta semana vas a trapear vos. Ya lo chantajea. Mira, no le voy a decir a nadie, pero esta semana vas a hacer esto y lo otro. Y entra en un chantaje solamente por cubrir. O simplemente le dice, mira, está bien, no le digamos a nadie, sos mi hermano. Hermano, definitivamente eso no es hermandad. Eso es crear un mal para la otra persona. ¿Sabe lo que es hermandad en la iglesia?
es ver que alguien, hermano, probablemente está mal, está pasando un mal momento, probablemente, hermano, está a punto de cometer un error, una locura, y nosotros como hermanos venimos y le hacemos que él vuelva en sí. Es decir, hermano, si vemos que alguien está haciendo algo malo, nosotros como buenos hermanos vamos y confrontamos esa situación. Pero mira, hermano, eso no es fácil. ¿Por qué? ¿Al caso yo soy guardián de mi hermano? Pues hay que ver cómo diablos hace. Hay que ver si él ya sabe, si él ya conoce el camino. Y es cierto, pero de repente nos damos cuenta que nos vamos a necesitar unos a otros. De repente vamos a estar al otro lado donde vamos a ser los necesitados y vamos a necesitar que alguien ore, que alguien interceda, o por qué no decirlo, que alguien confronte nuestra vida. Porque, hermano, el buen amigo o el buen hermano es aquel hermano que no va a permitir que usted cometa una locura. Mira, aquellos amigos que en algún momento pensamos que eran amigos, pero nos invitaban a drogas o a vicios o a pecado. Esos no son amigos, esos no son hermanos. Lo único que quieren es ver un mal en nosotros. No te preocupes, yo pago. No te preocupes, aquí estoy yo, y mientras yo esté no te va a hacer falta cerveza. Hermano, esos no son hermanos, esos no son amigos. Pero ¿quién es un verdadero hermano? En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuál es el punto, hermanos, esta linda noche? El punto es que como una comunidad de fe, muchas veces quizás vamos a ver a alguien cometiendo un error, una falta o una locura, y nuestro silencio puede condenar a esa persona. Nuestro silencio puede condenar la vida de esa persona. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero, hermano, es confrontar esa situación, y confrontarlo no de nuestra manera, sino bajo la guianza del poder de Dios, bajo la guianza de Dios en nuestra vida. Le voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, después de casi terminar el tiempo de pandemia o el tiempo de encierro, recuerdo que me cayeron unos textos de una persona que estaba acusando a un buen amigo nuestro. Y claro, pues yo era el encargado en ese momento, y como encargado tenía que ver la situación. Yo recuerdo que yo fui delante de ese buen amigo, y cuando le digo buen amigo, muy buen amigo, y yo le dije: hermano, hay una situación. ¿Y qué pasa? Dicen esto, esto, esto y esto. Claro, hermano, de primas a primera: no, mentira. ¿Y quién dice? Tal persona. Ah, no, ese es el diablo. Y mira, hermano, yo tuve que decirle: aquí están las pruebas. ¿Qué me decís de esto? Ya después, hermano, una persona que es así, que no quiere aceptar sus errores, ¿sabe lo primero que hace? Se niega. Luego, hermano, dice que la fuente de donde se está diciendo las cosas no es real. Le echa la culpa a medio mundo. Pero luego no termina ahí, sino que cuando ya estaba confrontado completamente, casi llora y me dice: Dios está enviado para que yo no cometa más locura. Pero la pregunta hacia mí fue: él, ¿qué vas a hacer con esas pruebas? Él creyó que yo iba a salir corriendo, con eso ya tenía suficiente para que ya no estuviera nunca más. Pero yo le dije: amo tu familia y amo esta iglesia. Hagamos bien las cosas. Lo único que piden es que te alejes de esta situación. Sí, Dios ha provisto, Dios aquí, Dios allá. Bye. Mira, hermano, ahí estaba. De mi parte fue la confrontación, porque era amigo, era una persona apreciada, y no queríamos ver un mal para ellos y para la familia. Pero mira, hermano, al cabo de un año nunca se alejó, nunca se arrepintió, y las cosas explotaron y fue peor la situación. Ahora, hermanos, al final yo le quiero decir, la Biblia nos enseña que si nosotros, hermanos,
de una u otra manera corregimos al sabio, dice la Biblia que se hará más sabio. Pero si corregimos al necio, la misma palabra de Dios nos dice que cuando usted corrige al necio, hermano, lo que usted va a ganar es una enemistad. Lo que usted va a ganar es que alguien le diga cosas a usted. Y cuando ya se siente confrontado y no piensa cambiar y no piensa mejorar y no piensa dejar la vida que está llevando, lo que hace es hasta maldecir y decir: no te metas en mi vida, esta es mi vida. Y mire, hermano, es ahí donde nosotros debemos de saber que todos somos hermanos y no queremos un mal para nadie. Pero no todos, hermanos, quieren corregir su vida. No todos quieren corregir su vida. No todos aceptan y dicen: hermano, hermana, yo le agradezco por lo que me está diciendo. Mire que yo no lo miraba de esta manera, pero ahora entiendo que Dios no quiere que yo me pierda. No, hermano, de metido nos tratan. Ay, esta persona, ¿y usted qué me va a decir a mí? ¿Sabe qué es eso? Una persona necia. Y mire, hermano, el que quiera morirse por su propio gusto, que lo entierren parado, hermano. Pero hermano, nosotros no podemos cambiar la vida de nadie. Pero nuestro deber como buenos hermanos es cuando Dios nos pregunte: ¿y qué hiciste tú ante tu hermano, ante esta situación? Usted le va a decir: Señor, yo le advertí. Señor, yo hablé con esta persona. Señor, yo oré, yo intercedí. Señor, yo le dije que lo que estaba haciendo era malo. Y ahora, Señor, la sangre de él no cae sobre mí. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos de cuidarnos unos a otros. Y cuando digo cuidarnos, no significa que, hermano, yo sé que usted está haciendo esto, pero no le digamos a nadie, hombre. No, hermano, no se trata de eso. Al contrario, hermano, cuando nosotros hacemos un mal, es como cuando yo recuerdo, hermano, o mejor dicho, cuando vemos a nuestros hijos, hermano, nosotros los tenemos en casa. Y por ende, y la mayoría de veces pues son muy obedientes y todo. Pero yo le quiero decir algo, hermano. Llega un momento que no están en casa. Y hay un concepto, hermanos, que se desprende en la vida de cualquier persona, que lejos de la autoridad que siempre está sobre ellos, hay un cierto grado de libertad. Hay un cierto grado de sentirse libre. Y quizás, hermano, de repente alguien va a venir y le va a decir: mire, niña fulana, su hijo hizo esto. Y lo que le va a decir usted: no creo. Es que si mi hijo, mire, hermano, y esto lo vemos y lo hemos visto desde siempre. Y no es culpa de nadie, los padres somos así. Porque para nosotros, nuestros hijos, hermano, siempre son bien portados. Yo por eso, hablando con Keilita, yo le digo, cuando veo ciertas actitudes, yo le digo: mira, Keila, le dije yo un día, yo creo que usted se me está portando mal y por eso los niños hacen eso. No, papi, no, yo me porto bien. No, hija, le digo, usted tiene, mire, si usted quiere que la respeten, respete también. Pero ¿qué es eso, andar poniendo apodos? Le dije yo. Porque de repente ella venía, hermano, y comentaba algo y decía algo y ya decía como le decían y se reía y todo. No, hija, eso no es posible. Si usted quiere que la respeten, respete también. Y hermano, para mi ver, yo podía haber dicho: no, pero mi hija es un pan de Dios. Pero a veces, hermano, se nos sale de control, hermano. Y así también nosotros los adultos, hermano. Yo nunca pudiera creer, es más, yo creo que usted nunca se me imaginaría una vida de nosotros en pecado. O no se imaginaría usted, hermano, el pastor, mira, y lo vimos allá saliendo de aquel motel con X personas. Usted en su mente nunca se le cruzaría. ¿Por qué? Porque nosotros nos cuidamos y nos amamos. Pero ojo con esto, hermano. Cuando algo está errado, está errado. Cuando algo no está bien, eso no está bien. Y siempre necesitamos que alguien confronte nuestra vida. Mira el rey David, hermano, siendo rey, dice la Biblia que llegó el profeta Natán. Y mire, sabiamente, porque eso también hay que tener cuidado. Sabiamente llega y le dice: rey, vengo a contarte una historia. Y el rey bien contento, hermano, como que nada había pasado, nadie se fijó, nadie me vio. Y dime, le dice, ¿y
usted conoce la historia. Había un hombre que tenía muchas corderitas, pero había un vecino que solamente una, y vino de visita a alguien. Aquel que tenía muchas, lo que hizo fue le robó a la única ovejita, corderita que tenía, y la mató para dársela al que había llegado a su casa. Y mi hermano, David se puso colorado. Y le había terminado de decir Natán lo que había pasado, cuando se levanta y dice: Natán, el tal es digno que lo maten. Dice, el pez por su boca muere. Y mire, hermano, viene Natán sabiamente, le dice: rey, ese hombre eres tú. Mire, hermano, ¿sabe lo que Natán logró? Que un gran rey se arrepintiera y buscara el perdón de Dios. Y mire, hermano, es lo que nosotros debemos de procurar. Cuando vemos un mal en alguien, hermano, si tenemos la suficiente confianza, acercarnos, ¿para qué? Para decirle: hermano, mire, yo noto esto en usted y yo creo que eso no es correcto. Hermana, mire, yo noto que usted anda de esta manera y yo siento que no es correcto. Y mire, hermano, el que es de Dios le va a agradecer, y el que no, la va a ignorar. Así de sencillo. El que es de Dios va a decir: mire, hermano, fíjese que es cierto. La verdad que me estoy desviando. La verdad, hermana, que ya definitivamente no es el camino correcto que estoy, pero le agradezco. Pero mire, hermano, aquellos que pretenden seguir pecando y dar vueltas en lo mismo, lo van a tratar mal. Pero mire, usted no se vaya a sentir mal. Usted ya hizo su labor. Usted le va a decir a Dios: Señor, yo lo único que quería es que mi hermano o mi hermana no muriera en el pecado. Porque mire, la paga del pecado es muerte. La Biblia lo dice. Si alguien está en pecado, si alguien está en algo, y cuando hablo de pecado, hermano, debemos de distinguir muy bien eso, hermano, porque definitivamente hay cosas que sabemos que están malas y las volvemos a hacer y las volvemos a hacer y caemos en lo mismo y no nos importa, hermano. Dios nos habla, Dios nos da oportunidad y no cambiamos. Definitivamente a eso se le llama almas cauterizadas. Mira, hermano, hay enfermedades, o le voy a poner el ejemplo médico. Lo que es la anestesia. ¿Qué es lo que provoca la anestesia? Que usted lo esté empullando y no sienta nada. Que usted lo esté enrajando y no sienta nada. Mire, hermano, en el área espiritual, el diablo quiere ponernos anestesia a nosotros. Estamos pecando y no sentimos ni remordimiento. Estamos fallándole a Dios y no sentimos un grano, hermano, de dolor por lo malo que hacemos. Mira, hermano, cuando alguien hace algo malo y siente algo en su corazón, como decir: ay, no me siento bien haciendo esto, es Dios, hermano. Y mientras usted sienta ese dolorcito de esa falta, mira, hermano, todavía su alma no está cauterizada. Pero hay gente, hermano, de que hace y hace y le da lo mismo. Mira, hermano, que hay gente que de primas a primeras, de primero se escondían. Que no quiero que nadie me vea. Pero mire, hermano, cuando ya el alma está cauterizada, dice: que me vean. ¿Y qué pues? Que ellos me lo han comprado, pues. Que me ve el pastor, que me vea, a ver si tiene valor de decirme algo. Mire, hermano, el trato no es conmigo. Yo no le voy a dar ni salvación ni perdición. Sus hechos dicen todo. Y hermano, ¿qué necesitamos entonces? Mire, hermano, somos guardianes los unos de los otros. Y como guardianes, cuando yo vea que venga el lobo, hermano, yo por lo menos le voy a gritar, hermano, y le voy a decir: hermano, cuidado, el lobo. Pero mire, hermano, ya otra cosa sería que yo vea que algo malo y diga: ay, qué veo, ojalá le vaya mal, ojalá que hoy sí, que se condene. Pero no, somos guardias los unos de los otros. Debemos de cuidarnos. Y cuando digo de cuidarnos, no digo de andarnos viendo, hermano. Voy a ver qué hace el hermano Abel. Voy a ver qué hace y voy a andar detrás de él, detrás de la moto. Y cuando acelere, yo también voy a acelerar. No se trata de eso, hermano.
Mire, ya estamos mayorcitos, ya estamos grandes, ya estamos viejos, hermano. Entonces nosotros sabemos el bien y el mal. No se trata de andar viendo lo que otro hace. No, cuide su salvación. Pero si ve que el lobo viene, advirtamos a nuestro hermano para que no caiga en mal, en pecado y en condenación. Por eso, hermanos, ahora bien, usted debe de comprender, y con esto termino. Y mire bien lo que digo, hermano. No todos son hermanos. Hermano, ¿y por qué dice eso? Hermano, sabemos de que hay un Dios, nuestro Padre, nuestro Señor Jesús. Él es nuestro Dios. Y por ende todos somos hermanos. Pero yo le quiero decir algo. En todas las iglesias, habidas y por haber, que predican el nombre de Jesús, no todos son hermanos. Mire, hay gente que está infiltrada. ¿Qué significa eso? Que lo único que están haciendo es pasando las aguas. Lo único que están haciendo, hermano, mire, si no recuerde que en este tiempo hasta pastores salieron, hermanos, allí diciendo que eran pastores, pero en realidad lo que estaban haciendo era cubriendo la maldad que andaban haciendo. Entonces, dice la Biblia, oiga bien, 2 Corintios capítulo 11, verso 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Oiga bien, hermano, hay falsos hermanos. Por eso hay gente que dice, no, a mí me tienen que soportar todo lo que yo hago, porque somos hermanos. Pero mire, hermano, la Biblia dice que así como hay hermanos verdaderos, también hay falsos hermanos. Por eso usted no se sienta mal, hermano, cuando de repente alguien por allá, hermano, y puedo decir generalmente en las iglesias, hable mal de usted, diga algo negativo de usted, diga cosas que dañan su vida. Debe de comprender que así como hay verdaderos hermanos en Cristo, también hay falsos hermanos que lo único que quieren es ver su vida destruida, que lo único que desean, hermano, es un mal para usted. Pero mire, hermano, Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen. Y mire, hermano, amar es decir la verdad. Amar, hermano, el verdadero amigo es aquel que le dice, mira, te hiede la boca, vos le dice. Mira que te apesta la boca, le dice. El que lo ama le dice la verdad, mira que te hiede las patas, le dice. Mire, pero el que no es su amigo no le dice nada para que usted quede mal, para que todo el mundo vea su defecto, lo malo que tiene en ese momento. Y mire, hermano, ese es lo que nosotros necesitamos, que con un amor verdadero, cuando alguien está haciendo algo que no es de Dios, vamos, ayudémosle, confrontémosle, oremos. Y mire, hermano, si esta persona hace el bien y cambia, hemos ganado un alma para el Señor. Pero si no, hermano, hemos salido de nuestra responsabilidad. Porque, hermano, obligar a alguien no podemos. No podemos, porque hay gente que aunque sepa que está haciendo mal y mal y mal, no quiere cambiar. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues mire, hermano, lo único que podemos hacer es ponerlo en las manos de Dios y saber que solamente Dios puede cambiar el corazón de cualquier persona. Y recuerde, hermano, con esto termino, recuerde algo, hay gente que nunca va a cambiar. No se complique con esa clase de gente. Mire que usted puede darse cuenta de algo. Judas, la Biblia dice en el Antiguo Testamento que Judas, o mejor dicho, que alguien iba a traicionar al Mesías. Pero el Antiguo Testamento no dice Judas Iscariote, o no dice el tesorero de confianza, no, dice alguien. Y cualquiera diría, miren qué maldad más grande,
a Judas le tocó ser el traicionero. No, hermano. Lo que pasa es que el enemigo vio algo que los demás no miraban, y era la codicia que tenía Judas y el amor al dinero. Y eso fue necesario para ser Judas tentado con el dinero. Y dice la palabra de Dios, hermano, oiga bien, Judas estuvo con el maestro igual que Pedro, viendo los mismos milagros, viendo las mismas maravillas, viendo, hermanos, cómo lo milagroso sucedía. Pero llegó un momento, hermanos, de que Judas decidió traicionar a Jesús. Y mire, hermano, es más, antes de traicionar a Jesús, Judas estaba tomando la Santa Cena. Ahí estaba Judas. Ahí estaba Jesús con sus discípulos, les dio el pan, les dio el vino, coman esto en memoria de mí, tomen esto en memoria de mí, y todo bien consagrado. Y nomás terminan la Santa Cena, viene Judas y se va donde los principales religiosos a vender a Jesús por 30 monedas de plata. Es decir, hermano, por más que estuvo cerca de Jesús, nunca cambió, porque el cambio no depende de Dios, sino de nosotros. En cambio, Pedro también lo traicionó, también lo negó, también hizo cosas negativas. Pero ¿sabe cuál fue la diferencia? Pedro buscó el perdón de Cristo. Todo humilladito, pero le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Todo, hermano, simple, pero le decía: Señor, aquí estoy, te he fallado, pero aquí estoy, haz lo que tengas que hacer conmigo. En cambio, Judas, lo único que hizo, hermanos, es seguir con el mal que siempre le procedía, y en vez de buscar el perdón, prefirió ahorcarse. Por eso, hermanos, termino diciendo: somos guardas los unos de los otros. Cuando usted ve algo malo en cualquier hermano, en nosotros, en usted mismo, en alguien, hermano, acérquese, ore, pida la dirección a Dios, y hermano, el que es sabio le va a agradecer. Y si el que no, hermano, pues usted haga como Poncio Pilato, lávese las manos y diga: yo ya le dije, yo ya le advertí. Por eso, hermano, tenemos un Padre que nos ama, y también debemos de amarnos nosotros los unos a los otros. Pongámonos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Vamos a buscar un lugar para orar, hermanos, esta linda noche. Recuerde que tenemos nuestra reunión de información, hermanos. Sí, le prometo que no va a ser, hermanos, tan larga, a pesar que es la primera, pero solamente vamos a poner algunos puntos básicos necesarios para este año y la información. Pero vamos a orar, y en esta hora, hermano, mientras usted busca un lugar para orar, si usted se le viene en la mente a alguien que necesita oración, ore por esa persona. Si usted se acuerda de alguien, hermanos, que se está alejando de Dios, ore por esa persona y dígale: Señor, yo te prometo, Señor, que voy a hablar con él, voy a hablar con esta persona. Yo te prometo que voy a orar, hablar e interceder, y si él hace el cambio, gloria a Dios. Y si no, al final es Dios el que siempre da la salvación como él quiere. Vamos a orar.